Buenas tardes, un placer para mí dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Torres Espinosa, abogado de los tribunales y jueces de la República del Ecuador. El día de hoy, 7 de diciembre del 2020, exactamente a las 2:22 de la tarde, daremos inicio a esta nueva jornada de este módulo penal. Lógicamente, las directrices serán las mismas que en el primer módulo constitucional, es decir, que el 100% de la nota corresponde netamente al examen, mientras que existirá una nota de apoyo referente a lo que son las actividades cumplidas, y adicional a esto tenemos las asistencias, ¿no? Entre asistencias y notas cumplidas, y deberes cumplidos, perdón, existirá una nota adicional de 1.5 a 2 puntos, dependiendo de la excelencia de cada uno de estos parámetros, ¿no? Asimismo, lógicamente tenemos como ese plus en el caso de salir mal en la evaluación final. Empezaremos entonces con este módulo penal. Empezaremos con el libro 2 del COIP, que en su título 1 trata acerca de la jurisdicción y la competencia. A manera de premisa citaremos definiciones previstas en el diccionario jurídico de Guillermo Cabanelas, quien menciona que la palabra jurisdicción proviene del vocablo jus y dicere, que significa aplicar o declarar el derecho, por lo que el mismo autor define como la potestad de conocer y fallar en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza, según las disposiciones legales, o el arbitrio concedido, lógicamente, por la investidura, ya cuando el juez se encuentra posesionado con un nombramiento y una posesión, ¿no? Una posesión. Analizando otro punto de vista doctrinal, tenemos al jurisconsulto colombiano, Hernando Davis Echandía, en su compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso. Manifiesta entonces en este compendio que la jurisdicción se constituye mediante dos vertientes o dos enfoques, ¿no? El primer enfoque es aquel sentido amplio que se constituye como la función de la fuente formal del derecho, es decir, que determina la vinculatoriedad del comportamiento de los ciudadanos y de los poderes del Estado o comunidad, estableciendo reglas para la organización social y particular, ¿no? Es decir, se establece lo que es la coercibilidad, lógicamente, con la posibilidad de aplicación de la norma o la aplicación de la responsabilidad penal, es decir, de la coacción, ¿no? Y en sentido estricto tenemos la función pública del Ministerio de Justicia, manada de la soberanía del Estado y ejercida por el órgano especial, en este caso el órgano jurisdiccional penal, ¿no? Respecto a los artículos 398 y 399 del COIP, manifiesta que los jueces penales tienen la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado respecto a las infracciones penales cometidas en territorio nacional. Asimismo, estos artículos se adhieren a las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? Manifiesta que se tomarán las mismas disposiciones. Para esto será necesario también citar el artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece el principio compuesto de legalidad, jurisdicción y competencia, determinando expresamente lo siguiente en este artículo 7. La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y de defensores públicos en el ámbito de sus funciones. Lógicamente estarán coexistiendo con los fiscales y los defensores públicos, lo que son los jueces penales, ¿no? Entonces, a manera de retroalimentación, mencionamos que las personas tienen la potestad jurisdiccional, las personas que tienen la potestad jurisdiccional son netamente o únicamente los jueces. Sin embargo, este funcionario judicial solo podrá ejercer la jurisdicción desde que recibe la investidura. ¿A qué nos referimos con investidura? Desde su nombramiento y su posesión. Hay que tomar en cuenta que una persona puede ser nombrada juez, pero si no se posesiona, no adquiere la jurisdicción. Para esto es necesaria la confirmación del nombramiento por parte de la persona previo a la posesión, ya que el empleo exige condiciones de idoneidad y determinados requisitos establecidos en la norma, ¿no? Ahora, entendemos entonces que la jurisdicción nace por el nombramiento efectuado conforme a la Constitución y la ley, que el ejercicio de la jurisdicción empieza desde el momento en que la jueza o juez toma posesión en su cargo o en su función y entra a su servicio efectivo. Ahí es cuando se perfecciona lo que es la jurisdicción, cuando entran estos dos factores, nombramiento y posesión. Las funciones del juez continuarán hasta el día en que su sucesor entre al ejercicio efectivo.
entre el ejercicio efectivo del cargo. Es decir, del tiempo pactado por el juez, existirá un tiempo adicional, ¿no?, para el ejercicio de sus funciones, que es hasta la adaptación de este nuevo juez que lo va a sustituir. Todo lo recién mencionado se encuentra o tiene su base legal, mejor dicho, en el artículo 152 del Código Orgánico de la Función Judicial. Respecto al ámbito de la potestad jurisdiccional, es decir, hacia quién puede dirigirse la aplicación de la jurisdicción, se encuentra delimitado en el artículo 400 del Código Orgánico Integral Penal. Es así como, en primer lugar, la jurisdicción puede ser destinada a varias personas o varios cúmulos de personas. Entre estos tenemos en primer lugar a los ecuatorianos, es decir, aquellas personas con un vínculo jurídico político denominado nacionalidad, obtenido por nacimiento o por naturalización. Estas personas, estos ecuatorianos, estarán sujetos a la jurisdicción penal basada en el COIP, ¿no? Los extranjeros, los ecuatorianos y también los extranjeros que cometan una infracción penal, llámese delito, llámese contravención, en territorio ecuatoriano. Esto como primer grupo, ¿no?, a quien va dirigida la jurisdicción ecuatoriana, jurisdicción penal ecuatoriana. También serán susceptibles a la jurisdicción penal el presidente o agentes diplomáticos de su familia o comitiva, ¿no?, que cometan cualquier tipo de infracción en territorio extranjero, asimismo como los cónsules ecuatorianos en territorios extranjeros. Estas personas, ejerciendo sus funciones de una u otra manera, se encuentran representando a la República Ecuatoriana, por lo cual deberán estar sujetos a la jurisdicción penal ecuatoriana en el caso de cometer alguna infracción penal, ¿no? También existirá la coerción penal en contra de ecuatorianos y extranjeros a bordo de naves aéreas o marítimas de bandera ecuatoriana, ya sea en el mar territorial ecuatoriano o en el mar territorial extranjero. En estos casos, en virtud del artículo 37 del Código de Policía Marítima, cuando el buque llegue al puerto, el capitán del puerto, es decir, aquella persona o aquella autoridad marítima en cada puerto habilitado, podrá, previa notificación hecha al capitán del buque o de la nave, capturar, desembarcar y poner a disposición del juez aquel supuesto infractor, ¿no?, apenas llegue al muelle, ¿no? Respecto a delitos contra la humanidad, como pueden ser, por ejemplo, genocidio, etnocidio, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, apartheid, agresión, delitos de lesa humanidad, estos se pueden someter a la potestad jurisdiccional ecuatoriana, a la potestad jurisdiccional de otros países y asimismo a las Cortes Penales Internacionales. Sin embargo, se tomará en cuenta el principio de non bis in idem para que solamente sea procesada por una de estas, ¿no? Todo lo mencionado va acorde a los tratados internacionales en virtud de los principios de jurisdicción universal y non bis in idem, como ya lo manifesté, y se encuentra establecido en el artículo 401 del COIP acerca de la jurisdicción universal para este tipo de delitos, ¿no?, en contra de los derechos humanos, en contra de la humanidad, delitos contra la humanidad. Para concluir el tema de la jurisdicción en el COIP, citaremos los artículos 153, perdón, 153 y 154 del Código Orgánico de la Función Judicial referente a la suspensión y a la pérdida de la jurisdicción. Tenemos que se podrá suspender la jurisdicción por tres motivos, ¿no? En primer lugar, por haberse dictado auto de llamamiento o juicio penal en su contra por delito sancionado con pena privativa de libertad o con pena de privación de libertad, como desee llamárselo, ¿no?, hasta que se dicte sentencia ratificatoria de inocencia o sobreseimiento, en cuyo caso recuperará la jurisdicción, o en su defecto, que se dé una sentencia condenatoria, en cuyo caso definitivamente la habrá perdido esta jurisdicción, ¿no? Esto puede ser un arma de doble filo, lógicamente, va en contra del principio del derecho a la presunción de inocencia, el derecho de inocencia, el principio de inocencia en todo sentido, y se puede prestar para chantaje, ya que apenas se demande un juez, esta persona deberá suspender su jurisdicción y, por supuesto, salir del ejercicio de sus funciones. Segundo motivo por el cual se puede suspender la jurisdicción por licencia.
Esto debe ser voluntario, lógicamente, por parte del funcionario público y se da desde que se obtiene hasta que se termina, ¿no? La más conocida es la licencia por paternidad o por maternidad. La juez o juez podrá recobrar su jurisdicción renunciando a su licencia en cualquier tiempo, lógicamente en los parámetros y en los tiempos que establezca la norma, ¿no? Como tercera causal de pérdida o, perdón, de suspensión de jurisdicción, tenemos cuando se da la suspensión de los derechos de participación política, que se suspenderán según el artículo 64 de la Constitución de la República del Ecuador en dos circunstancias. En primer lugar, en los casos de interdicción judicial, lógicamente antecedida por un procedimiento sumario respecto a controversias relativas a incapacidades o declaratorias eh, de interdicción, ¿no? Lógicamente es un procedimiento sumario que se encuentra establecido en el artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos. Y estos casos de interdicción judicial podrán realizarse, o estos procedimientos podrán realizarse en los casos de los ebrios consuetudinarios, en los toxicómanos, en los sordomudos, en los dementes, en los disipadores y en las personas en quiebra o insolvencia, ¿no? Dependiendo si son comerciantes o no, estos términos de insolvencia y de quiebra. Respecto a estas causales, es importante mencionar que no se aplicará la suspensión del goce de derechos políticos en los casos de insolvencia o quiebra que no haya sido declarada como fraudulenta, es decir, que no busque ocultar bienes, sino que sea netamente real, ¿no? El artículo 64 de la Constitución de la República del Ecuador también menciona que se suspenderán derechos políticos cuando exista una sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras ésta subsista, ¿no? Esto respecto a la suspensión de la jurisdicción. Ahora, respecto a la pérdida de la jurisdicción, tenemos el artículo 154 del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? Que manifiesta que puede darse por 5 circunstancias bien delimitadas por este artículo. En primer lugar, por muerte. Segunda, por renuncia de su cargo, desde que la misma es aceptada por haber transcurrido el tiempo para el cual fue nombrado. Esa es la tercera, ¿no? Por haber transcurrido el tiempo por el cual fue nombrado hasta el día en que su sucesor entre en el ejercicio efectivo de su cargo. Hablábamos sobre el plus que tiene el juez posterior a haber cumplido con el tiempo delimitado para su cargo. Tenemos por posesión en otro cargo público como cuarta causal, o por último, como quinta causal, tenemos por remoción o destitución. La destitución se basará, lógicamente, basada en las causales establecidas en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, como pueden ser, por ejemplo, el error inexcusable, como puede ser, por ejemplo, retener indebidamente documentos, entre otras circunstancias que se encuentran establecidas en este artículo, que son más o menos como 12 causales, ¿no? Ya definida la jurisdicción, será necesario definir la competencia. Para grandes doctrinarios como Eduardo Couture, la competencia es la medida de la jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial, a efecto de la determinación genérica de los asuntos en que es llamada a conocer por razón de la materia, de la cantidad y del lugar, ¿no? Según el artículo 402 del COIP, la competencia se regirá a las reglas mencionadas en el Código Orgánico de la Función Judicial, específicamente a su artículo 156, que determina lo siguiente textualmente, ¿no? La competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados de la materia y de los grados, ¿no? Cuando existan competencia y razón de las personas, podemos tratar acerca del fuero, ¿no? Existen dos tipos de fuero. En primer lugar, tenemos el fuero funcional común, el correspondiente a ciudadanos de la sociedad civil, que no se encuentra en cargos de elección popular, ¿no? Cuando sí se encuentran en estos cargos, se podrá o se hablará netamente de lo que es el fuero personal, que comprenderá los actos y hechos del funcionario ocurridos, ¿no? O realizados durante el desempeño de sus funciones. Contendrá todo lo que son estos actos del ejercicio de sus funciones,
para que se pueda aplicar este fuero. En caso de que no sea durante el ejercicio de sus funciones, lógicamente no se aplicará el fuero y netamente será desde el primer nivel que se lo juzgará a esa persona, ¿no? Ahora, el fuero personal se aplicará acorde a la circunscripción territorial, para lo cual ha sido elegido el funcionario. De esta manera, los procesos judiciales de alcaldes o asambleístas provinciales, por ejemplo, serán directamente tratados dentro de las Cortes provinciales. Asimismo, para, por ejemplo, los presidentes o los asambleístas nacionales, sus procesos judiciales en contra de ellos deberán ser conocidos directamente por la Corte Nacional de Justicia, lógicamente, y haciendo hincapié de que sea dentro del ejercicio de sus funciones. La competencia en razón del territorio, en contraste, es aquella que se da por razones geográficas, lo que hace necesaria la fragmentación de los órganos jurisdiccionales para lograr eficiencia en el aparato judicial. Davis Echandía manifiesta que la competencia en razón del territorio es uno de los límites de la jurisdicción para cada funcionario y por lo tanto de su competencia. Hablemos ahora de la competencia en razón de la materia, como la distribución a los órganos competentes, es decir, distintas ramas y especialidades del derecho, como puede ser, por ejemplo, la penal, la civil, entre otras, ¿no? Sin perjuicio de la existencia de jueces multicompetentes, es decir, conocedores de procesos de distintas materias, en sectores geográficos con baja población, ¿no? Lógicamente tomando la organización creada por la función judicial y por los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y teniendo como órgano veedor el Consejo de la Judicatura. La competencia en razón del grado se fija por el nivel jerárquico de la función jurisdiccional, ya que existen juzgados de primera y segunda instancia, y a nivel nacional, como es la instancia de revisión o casación, que se da dentro de la Corte Nacional de Justicia. En virtud de lo mencionado, tomamos las reglas de la competencia penal establecidas en el artículo 404 del COIP, que son las siguientes. Vamos a enunciar cada una de estas y hacer una breve explicación. En primer lugar, tenemos que la competencia corresponderá al juez del lugar en donde se ha cometido la infracción. Asimismo, cuando la infracción se ha iniciado en un lugar y se ha perpetrado en otro, se ha finalizado en otro, consumado en otro, el conocimiento de la causa corresponde a la o el juzgador de este último. Esta segunda causal o este segundo requisito, lógicamente está acorde con el primero, ¿no? Referente que donde se cometa la infracción se deberá conocer la causa. Ahora, cuando no es posible determinar el lugar de la comisión de la infracción, será competente el juzgador del lugar en que la persona es aprendida, del lugar de domicilio de la persona procesada o de la capital de la República del Ecuador. Se dan estas tres opciones, ¿no? Lógicamente, efecto cascada. Cuando no se cumple que la persona sea aprendida, será en el lugar de domicilio de la persona procesada. Y cuando no se sepa el domicilio de la persona y cuando la persona no ha sido aprendida, será en la capital de la República, ¿no? Computándose, lógicamente, un perfecto ejemplo de lo que es la competencia concurrente, ¿no? Tenemos el cuarto requisito, que es cuando se ha conocido el lugar de la comisión del delito y se ha iniciado un proceso, cuando no se ha conocido, perdón, en primer lugar, el lugar de la comisión del delito y se ha iniciado un proceso, pero posteriormente ya se ha conocido ese lugar, posteriormente ya existe más información, todo lo actuado será remitido al juzgador del lugar descubierto, ¿no? Del lugar recién descubierto, del lugar donde se perpetró el delito que antes no se conocía, sin declarar nulo el proceso ni anular nada de lo actuado hasta ese momento, ¿no? Proseguimos. El requisito número 5. Cuando la infracción se comete en el límite de 2 circunscripciones territoriales, será competente el primer juez que conozca la causa, ¿no? Lógicamente, cuando existen 2 denuncias presentadas, puede ser contemporáneamente, al mismo tiempo, será competente el juez que aboque conocimiento, es decir, que emite una providencia abocando conocimiento
dentro de esas dos denuncias, ¿no? Será competente el primer juez que haga un reconocimiento. Ahora, respecto al sexto requisito, tenemos cuando la infracción se comete en el extranjero y por ende se produce una deportación. El competente será el juez del lugar hacia donde se deporte a la persona, ¿no? En este caso, apenas llegue al aeropuerto, lógicamente existirá la fuerza pública que lo llevará ante el juez. En este caso, al juez al que se lo lleve será el competente para conocer el proceso. Ahora, respecto a los requisitos 7 y 8, tenemos cuando un grupo de personas procesadas existe, cuando dentro de un grupo de personas procesadas por un mismo delito, existe una persona con fuero, ¿no? Se procesará a las personas con este fuero. Cuando exista una de todas las personas, se procesará a todas las personas con este fuero. Ya sea fuero provincial o ya sea fuero de Corte Nacional de Justicia. Ahora, respecto al requisito 9, otra cuestión medular. Si en un mismo grupo de personas existe una persona con fuero provincial y otra persona con fuero de Corte Nacional, se preferirá para el proceso, para que todas las personas dentro de del supuesto cometimiento de delito o de infracción penal vayan o sean procesadas por la Corte Nacional de Justicia, ya que existe un tipo de jerarquía, ¿no?, entre la Corte Provincial y la Corte Nacional de Justicia. Si las personas están sometidas, requisito 9, si las personas están sometidas a distintas cortes provinciales, será competente la que previene el conocimiento del proceso. Es decir, si existe un asambleísta, hablemos de un asambleísta de la provincia del Oro, y existe otro asambleísta de Guayas, lógicamente se conoce la causa en Guayas, se preferirá lo que es el fuero provincial de Guayas, ¿no? En los casos de la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, no se reconocerá fuero bajo ninguna circunstancia. Eso ha sido la clase por el día de hoy, una pequeña clase, una pequeña introducción, lógicamente tomando en cuenta que estamos iniciando este módulo penal, y asimismo recordarles que ya existe el deber subido a la plataforma en modo para esta semana, que podrá ser presentado hasta el miércoles 9 a las 12, hasta las 12 de la noche. Eso ha sido todo por el día de hoy. Agradezco la atención prestada y asimismo quisiera desearles, un feliz inicio de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, muy amable.